este proyecto y su hundimiento, establecimos que solo habría acuerdo si estábamos todos de acuerdo. Y en segundo lugar, si nos poníamos de acuerdo en que estas reformas se hacían sobre en una ley estatutaria o modificando la ley de procedimiento y no un acto legislativo, porque el peligro mayor es abrir la compuerta de la reforma constitucional. Ese es el punto central en mi criterio. Y ahorita me voy a referir a esos puntos sobre los cuales, o los problemas jurídicos sobre los cuales convinimos ayer discutir y buscarles una solución. En todo caso, quiero llegar al fondo de este asunto. Yo he sido notificado, porque me trajeron aquí un texto, lo he leído y yo de una vez dejo constancia histórica de que no voy a ser uno de los congresistas, uno de los senadores de Colombia, que con su voto va a abrir el expediente o la investigación de entre 50 y 60 oficiales de las fuerzas militares de Colombia en la Corte Penal Internacional. Porque es que lo de ayer por parte del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional fue una notificación. No vamos a llamar es una amenaza, pero fue una notificación expresa y directa. Dijo 5 cosas el señor. Primero, el procedimiento que está en el Congreso de la República va a producir un retraso injustificado en la aplicación de la ley en la investigación de delitos de graves crímenes de guerra. Segundo, no aceptan, o por lo menos creen, que la existencia de un proceso o de un procedimiento, de unas estructuras paralelas, afecta gravemente el principio de inescindibilidad, que aquí también se ha mencionado. 3. Calificó lo que sería el producto de esta reforma en un procedimiento no genuino conforme a los estándares que debe cumplir una sanción alternativa. Es decir, no habría procedimiento auténtico en palabras del fiscal adjunto Stewart. 4. Habla de muy posible sustracción de responsabilidad por parte de algunas personas indicadas de graves crímenes de guerra. Y 5. Con esta medida no habría revelación del plan macrocriminal, es decir, no habría verdad, es decir, no habría justicia, es decir, habría impunidad, porque lo interpreta como restricciones a la investigación. Yo no sé si necesitamos, francamente, una notificación más clara y más expresa que la que hizo el señor fiscal adjunto ayer. Entonces yo no voy a ser parte de esos congresistas de Colombia que entregaron a sus militares a la Corte Penal Internacional. Y francamente yo espero que no caiga la tacha histórica, la deshonra histórica sobre el gobierno del doctor Iván Duque de haber entregado a sus militares a la Corte Penal Internacional, de haberlo promovido o haber aceptado con aquiescencia que eso ocurra. Miren ustedes, si ustedes me permiten, un poco el procedimiento de la Corte Penal Internacional, porque yo creo que vale la pena revisarlo. Primero de todo, ¿cuáles son las penas que impone la Corte Penal Internacional? Allá no existen penas alternativas. Allá el cuento de que si yo doy verdad y reparación, usted me va a dar 5 u 8 años, se acabó. La pena ya es retributiva. La pena mínima es de 30 años. De 30 años, la mínima. La reclusión a perpetuidad, que no existe en Colombia, sí existe ante la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, la detención de una persona investigada por la Corte Penal Internacional no es un asunto discrecional del país. La Corte le exigirá a sus Estados miembros que hayan suscrito el Estatuto de Roma la detención y la puesta a disposición en orden de comparecencia de cualquier persona solicitada o investigada. Es decir, con la sola orden que dicte la Corte, esa persona podrá ser detenida en cualquiera de los 121 países suscriptores del Acuerdo del Estatuto de Roma. 3. En cualquier momento después de iniciar la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará a solicitud del fiscal una orden de detención contra una persona. Imagínense usted la situación en la que se puede encontrar cualquier oficial de nuestro glorioso ejército cuando le llega una orden de detención del exterior. ¿Quién lo va a defender? ¿Quién va a ser el que lo va a representar ante semejante instancia? Continúe, señor senador. Luego,
procedimiento de detención en el estado de detención, todo está arreglado. Entrega de personas a la Corte. Los estados suscriptores tienen la obligación de hacer entrega de las personas detenidas solicitadas por la Corte para que comparezcan directamente ante la Corte Internacional. Acá no faltarán los discursos bravucones, temerarios, que dicen no reconocemos a la Corte Penal Internacional, defenderemos a nuestros militares, pero cuando lleguen ya las órdenes de detención y comparecencia, los mandatarios de ese entonces van a entregar a esas personas porque no se van a atrever a estar por fuera de la legalidad internacional. Legalidad internacional que es asegurada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuántos discursos bravucones, temerarios, chauvinistas y nacionalistas no hubo en Serbia cuando solicitaron la detención de su presidente, Slobodan Milosevic, de sus héroes de guerra en la guerra serbo-croata, de sus héroes de guerra en una guerra realmente étnica? Ustedes no saben el amor que sentían los serbios por sus militares y por sus generales, a pesar de los graves crímenes cometidos. Todos, integralmente todos fueron entregados a la Corte Penal Internacional, inclusive su presidente Slobodan Milosevic, que murió en detención. Entonces, yo sí los invito francamente a que recapaciten, respetados senadores, y invito al gobierno a que reflexionen muy bien sobre lo que estaría aquí de cierta manera tolerando, aceptando y por consiguiente acompañando. Yo estoy de acuerdo en los problemas jurídicos planteados y los vamos a resolver, pero no ha habido un solo argumento, uno solo que me convenza de que esto tiene que ir por vía de acto legislativo, abriendo esa compuerta de inestabilidad e inseguridad. No hay uno solo. Si hay uno que me convenza, acompaña el acto legislativo, pero no ha podido obtener uno solo. Los problemas jurídicos son tres: ampliar el número de magistrados que tengan un origen eminentemente técnico, lo comparto, perfectamente de acuerdo. Ley ordinaria o ley estatutaria, estoy dispuesto a presentarla mañana para que no existan magistrados con sesgo ideológico que juzguen a nuestros militares. Segundo, respecto del tema de la presunción de inocencia, la autoincriminación, entiendo el problema, pero eso se resuelve en la ley de procedimiento, en la ley estatutaria. ¿Quién ha dicho que esto necesita una reforma constitucional? Es que el tema de la autoincriminación está en la ley estatutaria. ¿Cómo evitar básicamente un incentivo o un falso incentivo a autoincriminarse falsamente? Eso se resuelve. Primero, una autoincriminación es prueba en contra de la persona que acepta ese delito y pierde los beneficios alternativos. Y en tercer lugar, ¿cómo lograr que esa autoincriminación no sea una prueba diabólica contra terceros? La autoincriminación hoy es prueba únicamente contra quien se autoincrimina, no contra los terceros. Aumentemos la carga probatoria, la exigencia probatoria para que esto no se convierta en prueba diabólica, para no repetir lo que pasó en Justicia y Paz, en donde unos bandidos terminaron extorsionando personas de bien. Eso es fácil, pero eso necesita reforma constitucional. Miren, yo creo que la notificación que nos dio ayer la Corte Penal Internacional es expresa, y yo les soy franco, queridos colegas, no voy a ser parte con mi voto de aquellos que los enviaron a la Corte, enviaron a nuestros militares a la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, honorables senadores. Gracias.